Los evolucionistas aparentan tener todo muy bien calculado, pero de vez en cuando se encuentran con algún tornillo que al someterlo a pruebas de radiodatación resulta provenir de una época en la que se supone los humanos apenas habíamos comenzado a utilizar clavos, o baterías de corriente eléctrica que resultan provenir de una época en la que se supone que lo único que dominábamos era el fuego. Cuando tales cosas suceden, los evolucionistas se consuelan a sí mismos diciendo, esto tiene que tener una explicación lógica, y lógicamente prefieren ignorar el asunto y dedicar su atención a lo que pueda sostener sus teorías y no a lo que las contradice. En el capítulo anterior mencionamos que hay diferentes tipos de radiodatación, y si estos fueran tan exactos como se pretende, un objeto sometido a diferentes pruebas debería dar la misma edad en cada una de ellas. Pero lo normal es que no sea así. Ahora, ¿son los estratos más dignos de confianza que la radiometría? Lo serían si no fuera por dos factores. Número 1. Lo serían si es que el diluvio universal nunca ocurrió. Ciertamente probar que el diluvio ocurrió no es tarea fácil, también por dos razones. La primera es el hecho de que es un acontecimiento único. No hay ningún otro evento similar en la naturaleza o la historia con el cual podamos hacer comparaciones. Sin embargo, la falta de eventos similares no ha detenido a los científicos al buscar dar explicaciones a muchos eventos. La teoría del Big Bang está llena de conclusiones no observadas, y ese precisamente es el segundo factor que hace que la distribución de los estratos no sea de mayor confianza que la radiometría. Pues los científicos lo que han hecho es asumir cuánto sería un tiempo razonable conforme a la teoría de la evolución para que tal o cual evento ocurra. Y el resultado es que muchas de esas conclusiones estén basadas más en prejuicios que en la observación. De ahí es que surgen los eones y las eras con sus cientos de miles de millones de años, los cuales los evolucionistas pretenden que aceptemos sin cuestionar como si ellos hubieran estado en persona con un cronómetro en la mano midiendo el tiempo. El evolucionismo no se origina de un análisis de evidencia, sino simplemente de la negación de la existencia de Dios. Los evolucionistas dicen Dios no existe, así que la vida, el universo entero, tuvo que haber venido a la existencia mediante procesos naturales. Primero vino la negación de la existencia de Dios y después vino la recopilación de evidencia. Pero si, como hemos estado viendo, la naturaleza no evidencia la evolución, entonces lo único que sostiene la teoría de la evolución es la asunción de que Dios no existe. El evolucionista reclama, pruébenme que Dios existe. Pero de igual manera los creacionistas podemos reclamar, pruébenme que Dios no existe. Lo que trato de decir es que todo esto de la evolución surge de una negación del sobrenatural, el famoso ver para creer. Claro que solo se aplica a Dios, pues los evolucionistas creen un montón de cosas que no han visto. Desafortunadamente para estos, no es la política de Dios el hacer prodigios para convencer a la gente de su existencia. Acuérdense que el justo vivirá por la fe. Ya les dije que demostrar el diluvio universal no era fácil, por dos razones. La primera, que ya mencionamos, es que fue un acontecimiento único. Y la segunda, es que la Biblia no da muchos detalles en cuanto a las características del mundo antediluviano ni del diluvio como tal. Y por supuesto, al mencionar la Biblia nos encontramos con otro obstáculo, los prejuicios que existen en contra de la Biblia. Puede ser que usted no cree en la Biblia, pero al menos veamos si lo que dice hace sentido. De lo que está escrito, podemos destacar tres detalles importantes respecto al mundo antediluviano. Primero, aún después que Dios creó la atmósfera de la Tierra, dividiendo el agua para formar una capa sobre la misma, el agua que quedó sobre la Tierra aún cubría el planeta en su totalidad. Segundo, para que hubiera tierra seca, Dios juntó las aguas que estaban sobre la superficie del planeta, aunque no dice de dónde ni cómo. Hay que llegar hasta el verso 11 del capítulo 7 de Génesis para tener más o menos una idea. Y tercero, en el mundo antediluviano no llovía, pero sin embargo había bastante humedad. Veamos ahora en qué consistió el diluvio. El verso 11 del capítulo 7 lo resume muy bien. Agua de abajo y agua de arriba. Hablemos primero del agua de abajo. Cuando Dios creó la tierra seca, probablemente lo hizo tomando de la tierra y roca que se encontraba sumergida, y el agua se desplazó hacia donde antes estuvieron esa arena y roca. Otra posibilidad es que el agua fuera juntada en depósitos subterráneos. Yo diría que fue una combinación de ambas. Lo más importante no es entender cuál fue el proceso mediante el cual Dios hizo surgir la tierra seca, sino entender que revirtiendo el proceso será suficiente para inundar el planeta. Y eso mismo es a lo que se refiere cuando dice que todas las fuentes del abismo fueron rotas. Hablemos ahora del agua de arriba. Dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Sin duda,
Se refiere a algo a lo que en el más fuerte aguacero que alguno de nosotros hayamos presenciado se puede comparar. Con todo y eso, le tomó 40 días al agua que estaba sobre la atmósfera el caer a la tierra. Así que Dios no la dejó caer toda de un solo golpe, sino poco a poco. Lo mismo podemos decir del agua de abajo. Tampoco surgió de un solo golpe, sino poco a poco. Como ya mencionamos, no hay ningún acontecimiento comparable al diluvio, que nos pueda dar una idea de su magnitud. Hoy en día, solo conocemos de las inundaciones y deslizamientos de terreno que causan unas cuantas pulgadas de lluvia. Pero el diluvio habría que medirlo por metros o quizás kilómetros de lluvia y no por pulgadas. Lástima que hay muchos que prefieren creer en otras cosas y no en la Biblia. Para los que creemos en la Biblia no existe la prehistoria, pues nuestra documentación histórica se remonta hasta antes de la existencia del hombre. Y nuestros datos no provienen de deducciones sino de testigos oculares, pues el profeta ve en visión los acontecimientos como si hubiera estado allí. Esto a quien no cree en Dios le suena locura, pero yo me deleito en mi locura. Y para que se deleiten conmigo les diré que Moisés no fue el único testigo ocular del diluvio que nos dejó por escrito lo que vio. Otro profeta escribió: el agua parecía provenir de las nubes en potentes cataratas. Los ríos rompieron sus límites e inundaron los valles. Chorros de agua se disparaban de la tierra con increíble fuerza, lanzando masivas rocas cientos de pies hacia el aire, y estas al caer se enterraban profundo en el suelo. Conforme la violencia de la tormenta aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran arrojados en todas direcciones. El terror de hombres y bestias era increíble. Por sobre el rugir de la tempestad se escuchaba el lamento de gente que había despreciado la autoridad de Dios. Satanás mismo, que fue obligado a permanecer en medio de los elementos, temió por su propia existencia. Tomado del capítulo 7 del libro Patriarcas y Profetas, de Ellen G. White. El mundo que conocemos hoy día no es simplemente diferente al mundo antediluviano. Es, literalmente hablando, otro mundo. Ahora, se preguntará usted, ¿pero es que un acontecimiento de tal magnitud tiene que haber dejado evidencia? La respuesta es sí, pero de eso lo haremos en la próxima sesión con el favor de Dios. Hasta la próxima sesión.